y amén. Eh, y bueno, buenos días familia. Nada, dando gracias a Dios porque estamos un día más aquí. Y bueno, y continuamos con nuestro estudio. Y, y bueno, hoy lunes, continuando con números 36, hoy hemos llegado al final de este libro, con números 36, y llegamos al último capítulo, ¿no? Y bueno, vamos a leer números 36 y bueno, vamos a ver qué nos vuelve a enseñar la palabra de Dios. Dice números 36. Solamente tiene 13 versículos y bueno, pero vamos a sacar la enseñanza que Papá Dios nos quiere enseñar. Dice: llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo: La tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead, diciendo: Cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad de las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad, como Jehová mandó a Moisés. Así hicieron las hijas de Zelofead, y así Maala, Tisa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofead, se casaron con hijos de sus tíos paternos, se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Y dice el versículo 13: Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Bueno, como
Como vemos aquí, hemos llegado al último capítulo de Números. Y bueno, es una gran bendición, ¿verdad? Porque hemos podido aprender mucho de este libro de Números 36, ¿verdad? Aquí vemos que en todo este libro, pues bueno, ellos ya están prácticamente están en la tierra prometida. Ellos ya ven la tierra prometida, están en el río Jordán, y ellos ya tienen, digamos, tienen visible, ¿no? Tienen ahí la tierra prometida, ¿no? Pero vemos que llegaron, dice el versículo 1 y 2, que llegaron los padres de las familias de Galaad, ¿no? Y llegaron estas personas de esta tribu, de las familias de los hijos de José, y dicen que Jehová mandó a mi señor que por sorteo se diese la tierra, dice. Entonces vemos que aquí pues en los versículos 1, 2, 3 y 4 se plantea, ¿no? Vemos que Moisés se encuentra con otro problema y bueno, vemos como Moisés una vez más vuelve a resolver este problema, ¿no? Tiene un problema y bueno, pero vemos que Moisés una vez más vuelve a solucionar ese problema. Y vemos que claro, ¿no? Aprendemos de Moisés que él pues comunica a Dios, ¿no? Es Dios el que bueno, siempre le ha dado la solución a Moisés a todos estos problemas, y vemos como Dios siempre ha resuelto las cosas con justicia, ¿no? Y vemos que como Dios da una respuesta, ¿no? A un problema de herencia, ¿verdad? De estas cosas, de estas tribus, y cómo mantener cada tribu la tierra, ¿no? Porque las tribus sabemos que todas eran tribus muy grandes, y eran bastante grandes, ¿no? Y el problema era que si aquí, como leemos de las hijas de Zelofead, que si ella se casaba con alguien de otra tribu que no fuera de la de ellas, pues todas esas herencias pasaban a los maridos, y eran herencias que bueno, que perdían la tribu de la que ellas pertenecían. Pero vemos que se tenían que casar con gente de su misma tribu, para que esa tribu no perdiera la herencia, las posesiones, porque si se casaban con hombres de otras tribus, pues pasarían esas tierras a esas tribus, y es como una manera de que esa tribu perdían tierras, perdían posesiones, ¿no? Pero vemos como Dios soluciona todos estos problemas, ¿no? Y aquí vemos como Moisés da una solución, y vemos como el problema, este problema es resuelto, ¿no? El problema es resuelto, y este problema específico en relación con las hijas de Zelofead es resuelto, ¿no? Como Jehová mandó a Moisés y como hacen hicieron, ¿no? Dice la palabra de Dios en los versículos 10 y 12, ¿no? Que Jehová mandó a Moisés y así hicieron las hijas de Zelofead, y que se casaron con hijos de sus tíos paternos, ¿no? Se casaron con familias de los hijos de Manasés, de la
hijo de José, y esa heredad queda ya en la tribu de la familia de su padre y no pasa a posesión de otras tribus. Y se casaron, ¿no? Y vemos que concluye el versículo 13, concluye, ¿no?, que diciendo que estos son los mandamientos y los estatutos, ¿verdad? Vemos que ya aquí vemos en el número, en el libro de Números, este libro que comienza en el desierto, ¿no? Pero vemos que finaliza cerca ellos ya están cerca de la tierra prometida, ¿no? Y, y, y vemos que están ya frente a Jericó, a la tierra. Ellos están al otro lado de la ciudad y bueno, ya ellos están viendo la tierra, pero vemos que podemos aprender, ¿no? Nosotros también podemos ver y aprender que aprendemos que a través de todo este libro de Números, ¿verdad?, hemos podido aprender mucho, ¿verdad? Hemos visto que el pueblo ha estado muchos años, ¿no? Muchos años en el desierto. Y así es nuestra vida también. Así es nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida es como, bueno, como ese pueblo, ¿no?, que se ha llevado muchos años de peregrinaje por el desierto. Son muchos años, ¿no? Pero podemos aprender mucho. En este libro de Números tenemos muchos ejemplos, ¿no?, para que a nosotros, al igual como hijos de Dios hoy, como cristianos, ¿no?, que estamos en este mundo, que no somos de este mundo, como nos enseña la palabra de Dios, y que somos peregrinos en este mundo, pero podemos aprender mucho porque vemos que como el Señor, ¿no?, enseñó a su pueblo, ¿no?, les enseñó a cómo ser Dios, un Dios de orden, cómo ser ordenados, organizados, ¿verdad?, bendecidos, limpiados. Vemos como el Señor siempre los sustentó, ¿no? El pueblo siempre recibió las herramientas necesarias para avanzar hasta llegar a la tierra prometida, ¿no? Pero podemos aprender mucho de este libro, porque vemos que nosotros también, al igual que ellos, ¿no?, nosotros somos peregrinos en este mundo y nuestra fe no puede decaer. Aquí vemos un pueblo incrédulo, ¿no?, que por su incredulidad pues no entraron en la tierra prometida. Todos ellos, esa generación que salió desde Egipto, pues no entraron a la tierra por su incredulidad, falta de fe, y vemos como durante tantos años, ¿no?, Dios guía a este pueblo durante muchos años por el desierto, ¿no? Y vemos que aprendemos, bueno, que este pueblo, un pueblo que se rebeló, veíamos muchas murmuraciones, un pueblo que siempre se estuvo quejando. Vemos mucha falta de fe, de confianza en Dios, y vemos esa inmadurez, ¿no?, en ellos. Pero vemos que nosotros somos como todos estos cristianos mueren en el desierto, pues porque ellos no confiarían en Dios, y vemos que no entran en la tierra prometida, ¿no? Y eso nos pasa hoy a nosotros, ¿no? Muchos cristianos, pues tristemente, es lo que Papá Dios no quiere, ¿no? Pero muchos cristianos vivimos
más en el desierto, aprendemos y tenemos las herramientas, que es la palabra de Dios, pero es triste que muchos cristianos viven más en el desierto, ¿verdad? Que en el umbral de la tierra prometida. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos esa herramienta, unas instrucciones que el Señor nos dio. Y en la palabra de Dios tenemos esas instrucciones, todos esos ejemplos. En el libro de Números encontramos muchos ejemplos de por qué hay personas que se quedaron en el desierto y no entraron en la tierra prometida. Y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, nuestra fe no puede decaer, nuestra esperanza no puede decaer, nuestra fe no puede desmayar. No podemos estar viviendo como ese pueblo que no entró en la tierra prometida, que estuvieron. Entonces estamos más en ese desierto y no llegamos a como esta nueva generación, por ejemplo, ¿no? Que ya estaban al otro lado del Jordán, pero ellos ya veían la tierra. Y nosotros vivimos más en un desierto que al borde de la tierra prometida, de esa tierra que el Señor nos quiere dar. Entonces no dejemos que nuestra fe decaiga. Tenemos que seguir luchando. Sabemos que ya queda poco tiempo, ¿verdad? Estamos viviendo los últimos tiempos, pero entonces vamos a vivir mejor, más cerca, ahí en la entrada de la tierra prometida que Dios nos quiere dar, que no seguir viviendo en el desierto. Y bueno, como vemos, este pueblo de Israel estaba ya frente a Jericó, frente a la tierra prometida, ¿no? En las orillas del río Jordán. Y yo creo, ¿no? Que es mejor, ¿verdad? Es mejor estar como este pueblo, ¿verdad? Es mejor estar cerca. Es mejor estar en la tierra prometida que no estar en el desierto, ¿verdad? Es mejor quedarse, como dice la palabra de Dios, es mejor quedarse en las orillas del río Jordán, es mejor que estar en medio de un desierto, ¿verdad? Y bueno, y ellos pudieron llegar, ellos llegaron a este punto por fe y iban a volver este pueblo iban a necesitar fe para llevarlos el resto del camino. Y nosotros tenemos que ser igual. Es mejor estar viviendo pegadito, ¿no? Teniendo la tierra prometida que el Señor nos quiere dar a nosotros también como cristianos e hijos suyos, estar viendo la tierra pegaditos como dice aquí la palabra de Dios, ¿no? A las orillas del río Jordán, y no seguir viviendo una vida de desierto, porque ese pueblo, por esa incredulidad, por todo lo que hicieron en el pueblo, por todos sus pecados, por todos los pecados que cometieron, por todo lo que hicieron, mira lo que le pasó a ese pueblo, ¿no? Y mira que hoy en día pues le damos las gracias a Dios porque tenemos las herramientas necesarias, esos ejemplos, para que nosotros no caigamos en el mismo error que cayó el pueblo. Nosotros lo tenemos más fácil porque tenemos la palabra de Dios, y ahí podemos encontrar en la palabra de Dios cómo hacer para que nuestra fe no decaiga, para que nosotros no cometamos hoy en día los mismos errores del pueblo. Porque tenemos las herramientas, tenemos las instrucciones y lo tenemos fácil para que nosotros no caigamos en el mismo error que cayó el pueblo. Y si nosotros somos incrédulos, con falta de fe, pues siempre vamos a estar viviendo una vida en el desierto. Y ya falta poco, familia, ya. Nosotros tenemos que vivir pegaditos a las orillas del río, porque ya estamos viendo la tierra prometida que Papá Dios nos va a dar. Y bueno,
vamos a dar gracias a Dios y bueno, pegaditos del Señor. Aprendemos mucho de Moisés, en este libro de Números vemos grandes hombres como Moisés, Caleb, etcétera, ¿no? Y aprendemos, ¿no? Que en cada situación que estemos viviendo, como Moisés se solucionaba las cosas, ¿no? Porque el Señor le daba la solución. Cuando Moisés no encontraba la solución a cualquier cosa, él iba al Señor para que planteando el problema, y el Señor le daba la solución al problema. Y bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y bueno, y a seguir pegaditos del Señor, porque ya falta poco para llegar a esa tierra prometida que Él también nos ha dado a nosotros, ese regalo. Y bueno, y vamos a dar gracias a Dios porque Él es el que guía nuestras vidas en este mundo, y no vamos a ser un pueblo incrédulo, ¿no? Como este pueblo, porque un pueblo que fueron bendecidos, organizados, como dice la palabra de Dios. Y bueno, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas tus bondades a nuestras vidas, hermoso Rey. Yo te doy gracias, Papito Dios, porque tú nos has regalado tu palabra, Papá de los cielos. Gracias porque tenemos hoy tu palabra, Señor, que es nuestra guía, nuestro manual de vida, Señor. Tú nos has dado esas instrucciones, Señor, para que podamos vivir una vida llena y completa, Señor. Que cada día podamos ser guiados por ti en este mundo, Señor. En un mundo en un mundo cubierto por las tinieblas, pero nosotros queremos esa luz que ilumina aquí en el mundo, Señor. Esa luz que es Cristo, Papá, en nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, porque hemos aprendido en este libro de Números, Señor, muchas cosas, Papá. Ha sido una gran bendición. Podemos aprender de todos estos errores, Señor. De todos estos errores podemos aprender para que nosotros no vivamos una vida con falta de fe, Señor. No queremos ser como ese pueblo, Señor, ese pueblo incrédulo, ese pueblo que cometió pecado, Señor, ese pueblo que murmuraba, que asesinaba, que solamente te dio problemas, Papá de los cielos. Pero te damos gracias, Señor, porque tú hoy nos dejas tu palabra y podemos aprender, Señor, a corregir, Papá, para seguir agradándote, Señor, porque lo que queremos es agradarte, Papá de los cielos. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es luz para nuestras vidas, Señor. Tu palabra nos enseña para no desmayar, para que nuestra fe no decaiga, para seguir luchando cada día, Señor. Yo te doy gracias, Papá de los cielos. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida de cada integrante de esta congregación, Señor. Yo te doy gracias por sus vidas, Señor, y que cada día sigamos luchando. Ya falta poco, Señor. Somos como ese pueblo que está a las orillas del Jordán, viendo la tierra prometida. Y queremos seguir así, Señor. Queremos seguir pegados a ti en tu presencia, Papá, porque ya estamos viendo esa tierra que tú también nos vas a regalar a nosotros, Señor. Te doy gracias, Papá, porque sé que con tu ayuda lo vamos a conseguir, Señor. Con tu ayuda todo lo podemos conseguir. No permitas que nos quedemos en el desierto, Señor. Que nos quedemos aquí en este desierto, Papá, en este mundo. Queremos ir contigo, Señor. Gracias, hermoso Rey. Yo en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Papá. Y no dejes que nosotros cometamos esos mismos errores que cometió el pueblo, Señor. Y no pudieron entrar a la tierra prometida. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios me los bendiga. Y bueno, un placer volver a estar aquí, dándole las gracias a Dios y continuar. Y bueno, a partir de mañana pues empezamos con Deuteronomio. Y bueno, y nada, que tengan un feliz lunes. Dios me los bendiga.